Y hemos visto algo de Cristo en ese sentido. Hoy veremos, ¿no es cierto?, el valor fundamental de la función sacrificial del sacerdocio de Cristo. Para ello vamos a leer en Hebreos capítulo 7 y vamos a leer dos textos. Hebreos capítulo 7, y vamos a leer el texto 26 y el texto 27. Hebreos 7, 26, 27. La palabra del Señor dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y vamos a leer el texto 28 también. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces vamos a ver el valor fundamental de la función sacrificial del sacerdocio de Cristo. En otras palabras, vamos a ver cuál es el valor que tiene Cristo en su rol que actualmente está realizando en los cielos por su pueblo amado. Y decíamos que tiene un rol, un valor fundamental. El aspecto sacrificial de la muerte de Cristo en la cruz es un elemento definitivo para determinar la condición del pecador ante Dios. Es que el acceso a Dios es por esa muerte que Él ha provisto. Es decir, Él y yo podemos acercarnos a Dios solo por la muerte de Cristo. Para la purificación de la conciencia del pecador, Cristo ha muerto, porque fíjese que ese acceso no estaba garantizado en el antiguo orden. No estaba garantizado de que el hombre podía tener acceso a Dios a través del orden levítico. El único sacrificio. No recordaremos de que los sacrificios del orden levítico, ¿no es cierto?, era para poder que el hombre pudiera tener la bendición y la gracia de Dios. Pero la muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, el hecho de que haya muerto y resucitado para justificarnos, ha permitido a su pueblo amado tener acceso ahora a Dios, a su presencia. El único sacrificio que ha dado este objetivo es el de Cristo, quien mediante la ofrenda de sí mismo ha obtenido de una vez para siempre la liberación de la conciencia de todo pecado en el mundo. Esto es tremendo, precioso. Es tremendo. Fíjese que Cristo murió por nuestros pecados. Eso significa que la muerte de Cristo en la cruz primeramente muere por los pecados que está en el hombre. La muerte de Cristo en la cruz satisface todos los requerimientos de Dios. Por lo tanto, todos nuestros pecados que están en nuestra naturaleza, Dios los ha pagado en su muerte en la cruz, derramando su sangre, ciertamente, para todo aquel que en él cree. Pero además de eso, la muerte de Cristo limpia nuestros pecados que están sobre nuestra conciencia. ¿Qué significa eso? Significa de que cuando caemos en pecado, siendo creyentes pecadores, cuando caemos en pecado, ahora
el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, nos limpia nuestra conciencia para servir a Dios. ¿Qué dice la epístola a los Hebreos? Estamos considerando en su texto, capítulo 9, en su texto 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué significa esto? Dentro del contexto, este texto está en que la sangre de los toros y de los machos cabríos podían limpiar menos por un año al pueblo de Israel, los pecados que estaban en ellos. Perfecto. Pero esta sangre derramada de los sacrificios de los machos cabríos y de los toros no podían limpiar la conciencia del pecador. No podía limpiar la conciencia del israelita. Y había que estar repitiendo constantemente estos sacrificios una vez al año. En el día de Yom Kippur, el día de la expiación, y el sacerdote, ¿no es cierto?, traía a los dos machos cabríos, ponía sus manos en un macho cabrío que él elegía por suerte, de la suerte por Jehová o por Yahvé, confesaba los pecados del pueblo, inmolaba ese macho cabrío, derramaba la sangre y la presentaba en el lugar santísimo, la cual Dios aceptaba. Luego tomaba el segundo macho cabrío, que era por la suerte de Azazel, ponía las manos sobre la cabeza de ese animal, confesaba los pecados y soltaba ese animal en el desierto, simbolizando que los pecados eran alejados de los ojos de Dios. Pero este ritual había que hacerlo una vez al año. El sacerdote confesaba las rebeliones, las inmundicias y los pecados del pueblo de Israel. Y estos animales eran transferida la culpa. Solamente ese sacrificio duraba un año. Dentro de ese transcurso de ese año, si algún israelita caía en pecado, tenía que llevar su propio sacrificio y confesar su pecado. Y a su vez, si ese israelita quería dar gracias a Dios, tenía que traer, ¿no es cierto?, un cordero para el holocausto y dar las acciones de gracia. Pero el sacrificio que hizo Cristo, una vez para siempre, no solo ha limpiado el pecado que está en nosotros, sino también el pecado que está sobre nosotros. Cuando digo el pecado que está sobre nosotros, significa cuando caemos. Ahora, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Lo que exige la palabra del Señor es que nunca debemos adorar el pecado sobre nuestras conciencias, sino que siempre tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, habiendo confesado. Entonces, el único sacrificio que ha logrado este objetivo es el de Cristo, que mediante la ofrenda de sí mismo ha obtenido una vez para siempre la liberación de la conciencia del pecador de todo pecado. Y el aspecto sustitutivo de la muerte del Señor aparece aquí en toda su importancia suprema. Esta noción de sustitución que todo el Nuevo Testamento subraya enseña que la culpa era transferida. Así como la culpa era transferida a estos animales en el día de Yom Kippur, exactamente igual. Nuestra culpa es transferida a la persona del Señor Jesús. Él muere por nuestra culpa,
pero muere tomando la responsabilidad de nuestra culpa, porque la pecaminosidad nuestra no es transferida. Dios es un Dios santo. En el ritual del Antiguo Testamento, la vida de un animal era aceptada en sustitución, en reemplazo, en lugar de la vida del culpable. Hay que destacar el hecho de que Jesucristo se ha identificado con el hombre, se identifica con la responsabilidad del hombre por su pecado, por lo tanto la noción de sustitución emplea entonces que todo el valor, todo el mérito de la víctima era atribuido por Dios al ofendente. Es decir, cuando el sumo sacerdote en ese día del perdón colocaba las manos sobre la cabeza del macho cabrío, que era por la suerte de Yahvé, vale decir, el que se iba a inmolar, el que se iba a matar, el que iba a derramar la sangre, ponía las manos sobre la cabeza de ese animal y confesaba la culpa del pueblo de Israel. Transfería la culpa, las rebeliones, las injusticias y las maldades del pueblo de Israel a ese animal inocente. Pero ese animal era sin tacha, es decir, sin defecto. Por lo tanto, ese animal transfería ahora al sacerdote esa cualidad. Así como el sacerdote transfería la culpa al animal, y el animal llevaba la responsabilidad, a su vez el animal sin talla transfería esa perfección al sacerdote que estaba representando al pueblo de Israel. Entonces, esa noción de sustitución implica entonces que todo el valor, todo el mérito que tenía la víctima, era atribuido por Dios al ofrendante, era transferido por Dios al ofrendante. Esto simboliza entonces la muerte de Dios. Por un lado, nosotros transferimos nuestra culpa al confesar nuestros pecados a Cristo, creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Le transferimos la responsabilidad de lo que significa nuestra culpa y Él la paga, Él muere por nosotros, pero a su vez Cristo nos transfiere su impecabilidad, su propia justicia. Desde ese momento su condición ante Dios ya no es la misma, porque esa condición que ya no quedaba determinada por lo que él era, es decir, la condición de ese sacerdote que representaba al pueblo de Israel ya no era la misma, porque ahora estaba delante de Dios no por lo que él era, un pecador, sino que ahora estaba delante de Dios por lo que era la representación de su víctima, que era sin pecado. Sin talla era ese animal. El día de hoy nosotros estamos delante de Dios no por lo que nosotros somos, sino por lo que representa aquel que murió por nosotros. Él lleva la responsabilidad de nuestras culpas y a su vez Él nos transfiere su impecabilidad, su justicia. Dios nos mira ahora como si fuera su hermano. Mira en el representante. Así como cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y era el representante del pueblo de Israel, Dios nos mira ahora, nos mira en nuestro representante. Esto es característico del sacerdocio de Cristo. La condición ante Dios del hombre que confía en Él no queda determinada por lo que el hombre es, ni por lo que el hombre siente. Nuestra condición entonces de estar delante de Dios en Cristo no es por lo que yo soy, ni por lo que yo siento. No es por lo que yo soy intelectualmente, ni económicamente,
sino que ahora mi condición como pecador o como hombre es en Cristo. Estoy aceptado en Cristo, en lo que Cristo es. Y esta es una tremenda verdad. La sustitución que surge de las Escrituras debe ser siempre recordada. Es aquella noción clara de que el que se identifica con el hombre para redimirlo de su pecado, comparte la maldición del pecado y muere como Cristo muere. Hecho por nosotros maldición, dice Gálatas capítulo 3. Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de un olor suave, dice Jesús 5. Su sacrificio deberá ser y fue voluntario. Aquella muerte, como hemos considerado, como un acto de obediencia sin paralelo, pero además fue como una ofrenda propiciatoria. ¿Qué significa propiciatoria? Significa como un ofrecimiento, como sacrificio a Dios. Una ofrenda propiciatoria. Los sufrimientos del Hijo de Dios vistos como para que fueron soportados vicariamente, es decir, sustitucionariamente. La penalidad en que nosotros habíamos incurrido fueron los medios directos de nuestra redención. Y hay que destacar otro aspecto fundamental que todo el Nuevo Testamento destaca. Dios no solamente ha enviado a su Hijo, sino que Dios ha dado a su Hijo amado al mundo. En la cima del día de hoy, consideramos una pequeña meditación en que Dios es así. Satán, el adversario de Dios, es el dueño del mundo. Es el que gobierna política, económica y socialmente. Él, al tentar al Señor Jesús, le ofreció cuando lo llevó a un monte alto, diciéndole: yo te doy todos los reinos de este mundo con toda su gloria que me ha sido dado a mí, dijo Satán. Yo te los doy si tú me adoras. La respuesta de Cristo dijo: no, solo a Dios adorarás, rechazando esa propuesta. Pero ahora Dios ha enviado a su Hijo. No solo lo ha enviado, sino que lo ha dado a su Hijo amado al mundo. Está atravesado en Dios. La iglesia, como conversaba con un hermano, la iglesia es el único organismo en el cual se opone al mundo. Por medio de la iglesia, Dios bendice a los hombres en la predicación del Evangelio. Porque la verdadera iglesia se reúne en el nombre de Cristo, la cual Él es la cabeza, y la iglesia son los miembros, parte de su pueblo. Aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor significa que fueron rescatados del mundo. Ese significa los llamados a salir fuera del mundo. Y la Escritura dice que todo aquel que agrada al mundo se constituye un enemigo de Dios. No olvidéis entonces, el mundo no es parte de Dios, es parte del enemigo de Dios. Que lo gobierna y se enseñorea. Su reflejo está en el mundo político, social y económico. Cristo oró al Padre diciendo de que no nos quite del mundo aquello que somos, sino que nos guarde. Y somos llamados ahora a dar un testimonio
en medio de este mundo en el cual no pertenecemos. Así que cuando leemos que Dios ha dado a su Hijo amado al mundo, es el amor del Padre, ese amor profundo hacia el hombre que está en el mundo sojuzgado por el Dios de este siglo, de este mundo, y lo llama a su gloria eterna en Cristo Jesús. Es algo precioso, profundo, maravilloso. Esta es una de las ideas más luminosas de las Escrituras. La obra de Cristo en la cruz es un sacrificio, es decir, que está por encima de todas las ofrendas que el hombre puede otorgar a Dios. Pero aquí hay que destacar un hecho importante. Fíjense que en el texto inspirado por el divino autor está la más grande manifestación del amor de Dios. En la base de la salvación del pecador hay un gran acto de Dios. Al morir en la cruz, Jesucristo se identifica a sí mismo con el pecado del mundo. Y podemos decir con certeza que Jesucristo, el que se ha identificado con el hombre y con la responsabilidad de su pecado, y por haberse identificado con el hombre para redimirlo, para salvarlo, sufrió la cruz. Pero la muerte de Cristo en la cruz fue por toda la humanidad, por todos los hombres que pertenecen al mundo. La salvaguardia que tenemos que realizar al respecto es que la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz es para todo aquel que en él. La potencia de la muerte de Cristo en la cruz satisface a todos los seres humanos del mundo, pero la eficacia de esa muerte para todo aquel que pone su fe y su confianza personal. Si la función sacrificial es fundamental porque el sacrificio es el medio para acercarse a Dios, ese era el ritual del Antiguo Testamento, como lo hemos considerado anteriormente. En aquel tabernáculo que hemos estudiado anteriormente, el oferente traía un animal y lo ofrendaba a la puerta del tabernáculo. Tenía que ofrecerlo allí, en la puerta, como indicando que se reconocía indigno para entrar, a no ser mediante un sacrificio. El sacrificio era necesario porque el pecado es una realidad y porque la santidad de Dios también es una realidad. Dios desea perdonar, pero no puede pasar por alto el pecado del hombre. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Los sacrificios en el ritual que se hacían en antaño enfatizan que antes que nada están los derechos de Dios, está el carácter de Dios. La majestad del trono de Dios tiene que ser sostenida, y ese es el punto que es fundamental. Los sacrificios entonces muestran que Dios es un Dios misericordioso, pero la justicia brilla en aquellos sacrificios, no menos que su misericordia. Por esas razones, la función sacrificial del sumo sacerdote que tenemos en Cristo no puede ser exagerada. Todo lo debemos a su sacrificio hecho de la cruz. Todo se fundamenta en un solo sacrificio, como dice Hebreos 10:12. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, el texto 12? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y todo se apoya en la sangre vertida de ese sacrificio. Todo el ceremonial subraya la eficacia de la sangre.
sangre de Cristo es la que ha sellado para siempre el pacto de Dios con el hombre. Es la sangre la que expía el pecado, la que limpia el pecado, la que agota el pecado y la que extingue los efectos del pecado. La paz con Dios se establece por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Esa sangre es la que redime, la que nos salva. Y es la sangre derramada de Cristo la que nos compra. Y es la misma sangre la que responde ante nuestros fracasos que se acumulan en nuestras conciencias. Para que se confesamos nuestros pecados, dice la Escritura. Para perdonarnos nuestros pecados. Y luego que dice la Escritura, la sangre de Cristo nos limpia de todo mal. Es decir, la sangre de Cristo quita el pecado de nuestras conciencias. Es la misma sangre la que responde a nuestros pecados. Es la sangre la que nos consagra. Y fíjese que allí se hace. Cristo nos salva mediante un acto como el que hacía el sumo sacerdote en antaño, es decir, mediante un sacrificio. Cristo se dio a sí mismo como un sacrificio en el sentido más completo, como una víctima inocente, santa, cuya sangre derramada tiene una eficacia. Los sufrimientos que tuvo Él, envueltos en ese sacrificio, el sufrimiento sin paralelo, que es el soporte, como nuestro sustituto, prueba la profundidad y el fervor de su afecto y hace resplandecer que fue por amor, con ese amor que el apóstol representa a los hermanos que están en Efesios. Cuando leemos allí en Efesios 5:2 que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en un olor fragante. El Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. De la voluntad del Señor continuaremos con este precioso